Buenas a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Plondecou, soy especialista en cuidados respiratorios y jefe del servicio de kinesiología del Sanatorio de Chorena. Hoy vamos a hablar de interfaces paciente-ventilador en el contexto de la pandemia COVID-19. Como ustedes saben, las interfaces son todo aquello que une el paciente al respirador, y la definición de interfaces es la conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes y que logran la interrelación a partir de estas interfaces. En el caso de la interfase paciente-ventilador vamos a definir como interfaces desde el filtro bacteriano hasta el circuito del respirador, las aerocámaras para aerosolterapia, el sistema de humidificación pasiva, el sistema cerrado de aspiración y el tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía. Ante todo, quiero remarcar que para el manejo de interfaces es crucial considerar el equipo de protección con máximo nivel de cuidado. Esto es máscara facial, antiparras, barbijo N95, camisolina hidrorrepelente y guantes. Ustedes piensen que el mayor riesgo de aerosolización de partículas es en contexto de pacientes ventilados, y cualquier desconexión accidental o voluntaria del respirador va a generar aerosolización y alto riesgo en términos de bioseguridad, con lo cual es menester entrar a la habitación con el máximo nivel de protección personal, con el simple hecho de protegernos, y por más que uno considere una maniobra mínima, como cambiar un humidificador pasivo. Al comenzar a pensar y considerar las interfaces del paciente, lo primero que tenemos que pensar es cuando vamos a poner en marcha un respirador o una mesa de anestesia o un equipo de ventilación no invasiva, pensar en hacer el chequeo inicial del equipo. Esta cuestión es sumamente importante, sobre todo pensando en que para hacer el chequeo del equipo hay que desconectar al paciente del respirador, con lo cual hacer esto previamente a la conexión al paciente conlleva cosas muy importantes relacionadas en términos de seguridad, o sea, asegurarnos un correcto funcionamiento del equipo, lo cual es crucial, pero también disminuye la necesidad de desconexiones arbitrarias o alternativas con el fin de, básicamente, de protegernos, ¿no? Entonces, cuando uno hace un chequeo del equipo, lo que hace es chequear que no haya fugas, que las alarmas funcionen adecuadamente y que las válvulas del equipo, sobre todo, no también estén funcionando adecuadamente, lo cual, en términos de seguridad, es muy importante, como les dije. Comenzamos dentro de las interfaces por el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal es un cilindro de PVC de un largo aproximadamente de 30 centímetros, con un conector universal de 15 milímetros, que permite la conexión del paciente tanto sea al circuito del respirador, como un humidificador pasivo, como un nebulizador o como una bolsa de resucitación manual. Tiene una línea radiopaca a lo largo de todo su cuerpo, que permite en una placa de frente de tórax ver dónde está colocado el tubo endotraqueal. Ustedes recuerden que el extremo distal del tubo endotraqueal tiene que estar a 4 centímetros de carina para evitar intubaciones selectivas accidentales o extubaciones accidentales. En el extremo distal vamos a tener también el balón de neumotaponamiento. Este es un balón que permite evitar fugas, por un lado, y evitar aerosolización, y por otro lado, permite evitar el derrame de contenido orofaríngeo dentro de la vía aérea del paciente. A su vez tiene un tester que permite, a través de este, inflar y controlar la presión del balón. La presión del balón debe sostenerse sistemáticamente por arriba de los 20 milímetros de mercurio y por debajo de los 30 milímetros de mercurio. Esto es así porque por debajo de 20 milímetros de mercurio se generan pliegues que generan fuga, y por arriba de 30 milímetros de mercurio se genera una presión excesiva que colapsa los capilares traqueales y predispone a lesiones traqueales. Después del tubo endotraqueal, cuando uno intuba a un paciente, lo que hace es bypassear toda la vía aérea superior. Al bypassear toda la vía superior, le saca a la vía aérea superior la capacidad de filtrado y calentado que esta vía posee. Por lo tanto, todo paciente que esté en ventilación mecánica por un tiempo prolongado va a necesitar, y con interfaz con un tubo endotraqueal, va a necesitar un sistema de humidificación pasiva. Un sistema de humidificación pasiva es un dispositivo que durante la exhalación del paciente retiene el calor y la humedad que el paciente exhala, y durante la inspiración va a devolverle a la vía aérea del paciente el calor y la humedad que esa vía aérea superior necesita. Ustedes piensen que un gas que viene desde el respirador viene frío y seco, y el gas tiene que llegar al alvéolo con 37 grados de temperatura, 44 miligramos por litro de humedad absoluta y 100% de humedad relativa.
toda esa función de calentado y humidificado se produce en mayor parte en la vía aérea superior. Y esta vía superior, cuando el paciente está intubado, se ve bypaseada, por lo tanto nosotros entregaríamos, de no utilizar un humidificador pasivo, el gas frío y seco directamente en el pulmón del paciente, con lo cual esto es altamente riesgoso en términos de complicaciones, porque espesa las secreciones, genera un peor manejo de las mismas, retención de secreciones, más predisposición de neumonía, se tapa el tubo endotraqueal. Consideremos que un paciente con COVID está ventilado aproximadamente una mediana de 10 días con el mismo tubo, con lo cual uno tiene que preservar la indemnidad de ese tubo para que el paciente pueda ventilar. A su vez, los humidificadores pasivos poseen una membrana que funciona como filtro viral, con lo cual tiene doble función, humidificado y filtrado, y humidificado y calentado y filtrado viral bacteriano. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle del filtrado viral y bacteriano. ¿Cuál es el intercambiador de calor y humedad ideal? ¿Cuál es el HMF? Esto es de la sigla en inglés, Heat and Moisture Exchanger Filter, que es intercambiador de calor, humedad y filtro. ¿Cuál es el ideal? El ideal es el que tiene una capacidad de entregar una humedad de 30 miligramos por litro de humedad absoluta como mínimo, tiene una resistencia baja, por debajo de 2.5 centímetros de agua por litro por segundo, tiene bajo espacio muerto, ustedes consideren que esto va a funcionar como espacio muerto instrumental, ya vamos a hablar de esto. Tienen que ser, dentro de lo posible, higroscópicos. Hay dos tipos de humidificadores pasivos, higroscópicos, que son aquellos que están impregnados con sales y retienen mayor humedad, e hidrofóbicos, que son los que simplemente evitan que el aire húmedo y caliente pase hacia el otro lado. Los higroscópicos tienen más capacidad de retención de humedad, por lo tanto tienen más capacidad de entrega. Que sean transparentes para que nosotros podamos ver si el humidificador está impactado por secreciones o por sangre. Que sean livianos para que no traccione la vía aérea del paciente y genere explosión accidentales. Y en el caso de la pandemia COVID, es menester que tenga filtrado, ¿sí? Esto es condición sine qua non. De no poseer sistemas de humidificación pasiva, o en el caso de que el paciente tenga muchas secreciones copiosas y que haya que cambiar el humidificador pasivo sistemáticamente más de 4 veces por día, o que esté en una estrategia protectora de bajo volumen tidal, también se puede recomendar utilizar sistemas de humidificación activa. El sistema de humidificación activa, sobre todo en la pandemia COVID, se recomienda utilizar solamente en aquellos pacientes en los cuales el humidificador pasivo va a actuar detrimentalmente en términos de ventilación alveolar efectiva. Cuando el espacio muerto que el humidificador pasivo genera impacta sobre la ventilación alveolar, generando un pH menor a 720, ustedes consideren que la estrategia ventilatoria en pacientes con COVID es protectora, con bajo volumen tidal y bajo volumen minuto, esto hace que los pacientes de por sí ya tengan retención de dióxido de carbono y eso es una estrategia protectora. Si a esto le sumamos el espacio muerto instrumental que genera el humidificador pasivo, posiblemente estos pacientes terminen desarrollando acidosis respiratoria aguda. Entonces, una estrategia que vamos a tener que implementar posiblemente en pos de no aumentar el volumen tidal para evitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, es utilizar sistemas de humidificación activa. El sistema de humidificación activa básicamente es una carcasa de calentado, en la cual, es una base de calentado en la cual va una carcasa con una base metálica y agua destilada adentro, que esto calienta y se genera una interfaz aire-líquido a través de la cual circula el aire que viene desde el respirador, pasa, gana calor y humedad y se entrega al paciente humidificado y calentado. En términos de rendimiento, este dispositivo es mucho más efectivo que el humidificador pasivo. El problema de estos dispositivos es que si uno no posee un sistema servocontrolado con alambre calefaccionado, como es este que les estoy mostrando, en el cual el circuito por dentro tiene un alambre que calefacciona el circuito, el problema de estos dispositivos es que tienden a condensar agua dentro de la tubuladura, y esto genera asincronías y riesgo de volcado. También genera necesidad de apertura del circuito sistemáticamente para vaciar la tubuladura, porque ante la falta de circuitos con alambre calefaccionado, lo que se suele utilizar son trampas de agua. Las trampas de agua siempre tienen que quedar en posición de clive porque van a atrapar precisamente a través de válvulas unidireccionales el agua que viene desde el circuito. Lo que pasa es que cuando esto se llena hay que abrirlo y vaciarlo, y esto expone al personal a aerosolización. Por lo tanto, lo recomendable cuando uno usa sistema de humidificación activa, sobre todo en pandemia, es utilizarlo con sistemas servocontrolados de alambre calefaccionado.
Por otro lado, tenemos lo que son los filtros virales y bacterianos. Ustedes muchas veces van a ver que existe una confusión en esto y se refieren a los humidificadores pasivos como filtros. Son cosas distintas. Como ya vimos, el humidificador pasivo o HME puede tener la función de filtro, pero eso es algo adicional al dispositivo. El filtro, per se, es simplemente un filtro. Básicamente, lo que la industria divide son filtros con carga electrostática o filtros mecánicos. Los filtros con carga electrostática son una membrana interpuesta en el dispositivo de fibra de vidrio de baja densidad que posee diferentes cargas eléctricas. Estas fibras que están tribocargadas lo que hacen es atraer partículas por diferencias de carga y atraparlas durante su paso a través de él. Esto tiene una capacidad de filtrado de aproximadamente 99,9% de capacidad de filtrado. En cambio, los filtros plisados o mecánicos, estos son mejores, son de fibra de vidrio de alta densidad y filtran básicamente por tres mecanismos. Uno que se llama intercepción directa, que es las partículas más grandes chocan directamente contra el material de fibra de vidrio de alta densidad. Otro es impacto inercial, ¿sí? Que son las partículas más chicas, que pueden pasar las primeras fibras, pero después terminan chocando contra algunas otras por la densidad de estos. Y las intercepción difusional, que son partículas muy pequeñas, menores a 0,3 micras, las cuales por movimiento browniano terminan impactando contra el panel del filtro. Lo importante de esto es entender que como este filtro filtra básicamente por aumento por implementar una resistencia al paso de la partícula, esto es mucho más efectivo y tiene una capacidad de filtrado mucho más alto. En general, estos suelen ser un EPA 14 y estos suelen ser un EPA por debajo de 13. Lo importante cuando uno piensa en filtros virales bacterianos es informarse de la capacidad de filtrado con el proveedor. No quedarse con la tranquilidad de que yo tengo un filtro y ya estoy protegido, sino informarnos qué capacidad de filtrado tiene este dispositivo. Además, lo que necesitamos para ventilar a un paciente en términos de interfaces son circuitos. El circuito ventilatorio, básicamente en ventilación mecánica, pueden ser dos tipos distintos, hay varios tipos distintos, pero los más habituales en terapia intensiva van a ser los circuitos descartables, que son corrugados de PVC de baja densidad, o los reesterilizables, que suelen ser siliconados y de mayor densidad de PVC. La diferencia entre uno y otro, la diferencia principal entre uno y otro, es que los reesterilizables por adentro tienen un alma lisa, con lo cual generan menos impactación de contaminantes, menor resistencia a la circulación del aire y tiene menos complacencia al circuito. En cambio, los descartables son circuitos más blandos, con mayor complacencia, con un corrugado que suele retener secreciones o cualquier partícula que quede chocada contra las paredes del circuito. Es importante entender esto de la complacencia porque hay una definición que es lo que es volumen compresible. El volumen compresible es el volumen de aire que queda atrapado en el circuito desde la salida del respirador hasta la I que conecta al paciente. Ustedes piensen que el volumen compresible del circuito está en función del volumen del sistema, o sea, cuanto más grande sea el circuito, mayor va a ser el volumen de compresión que va a quedar adentro de ese circuito, la complacencia del material del circuito, o sea, cuanto más blando, más volumen va a atrapar, y la presión de ventilación, o sea, cuanto más blando, más grande, cuanto más presión le ponga yo al sistema, más volumen va a quedar atrapado dentro del circuito. Es muy importante esto porque eso es ventilación que se pierde. Si el volumen compresible es ventilación que efectivamente no llega al paciente. Lo bueno es que los respiradores de última generación tienen la capacidad de compensarlo, y esto es, cuando uno hace lo que se llama chequeo de estanqueidad, lo que hace el equipo es calcular la resistencia y la compliance del circuito y acomodar el volumen a la complacencia de ese circuito y siempre entregar el volumen que ustedes están programando. Diferente esto es en una mesa de anestesia, en la cual la limitación que tiene de generar flujo la mesa de anestesia hace que sea muy difícil de compensar el volumen compresible. Tengan en cuenta que de 3 a 5 mililitros por centímetro de agua de presión que usted le ponga en el sistema pueden perderse en términos de volumen compresible. Esto hace que el BT efectivo baje y que las mediciones que ustedes hagan de monitoreo también posiblemente sean erróneas. Si ustedes quieren medir plató, por ejemplo, o autopip, cuando hacen pausa,
parte de la presión que está dentro del sistema la va a absorber la complacencia del circuito si no está compensada y van a ser mediciones erróneas. ¿Cómo hago yo para entregar un volumen adecuado si el respirador no lo calcula? Bueno, lo que tengo que hacer primero es conocer cómo se calcula el volumen compresible. El volumen compresible, como yo les dije, es la compliance del circuito por la diferencia entre la presión máxima, la presión pico, y la PIP. Si nosotros conocemos estas variables, podemos calcular el volumen compresible y así sumárselo al BT seteado y corregir el volumen, hacer un BT corregido. Ya les digo, esto en los respiradores de última generación no es necesario porque esto, si ustedes se lo informan al equipo, el equipo lo compensa. En el caso que no lo compense, tengan en cuenta que un circuito convencional de terapia intensiva descartable tiene aproximadamente una compliance de 2.5 mililitros por centímetro de agua. Si ustedes tienen una presión pico de 35 y una PIP de 8, lo que tienen que hacer es la cuenta, esto es 2.5 de compliance por la diferencia entre 35 y 8, que sería 67.5 mililitros de volumen compresible. Lo que tendría que hacer yo, si quisiera entregar 450 de BT al paciente, sumarle estos 67 a 450 y programarlo en el respirador. ¿Sí? Esta no es la mejor estrategia, sin embargo, para espacio muerto instrumental. Así que tratemos, hago la aclaración ahora para que intentemos no confundirnos en términos de correcciones. Lo que estoy haciendo acá es corregir el volumen compresible, que es el volumen que queda atrapado en el circuito por detrás de la I. Entonces, hasta acá, para hacer un resumen y para entender cómo armar un dispositivo en términos de interfaces. Si yo tengo un respirador como este, lo que voy a hacer es colocar el circuito en el respirador, en la salida inspiratoria y expiratoria, y colocar un humidificador pasivo con filtro en la I. Con esto ya nos aseguramos tener un correcto filtrado de la rama inspiratoria y de la rama expiratoria. Esta opción es segura, eficaz, es simple y sobre todo es más económica que otras. También, en términos de seguridad, lo que puedo hacer es al humidificador pasivo con filtro, o si no tengo un humidificador pasivo con filtro, pero solamente tengo un HME, que es un humidificador sin filtro, es colocar un filtro bacteriano, que puede ser plisado o electrostático, como los que les mostré, en las dos salidas del respirador, tanto en la inspiratoria como en la expiratoria. Y de esta manera, evitar la contaminación tanto del equipo como del medio ambiente. Si yo voy a usar sistemas de humidificación activa, tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero, que es un dispositivo que necesita entrenamiento, ¿sí? Esto es, tengo que conocer el funcionamiento de estos equipos y hacerlo que funcione adecuadamente. Dentro de las precauciones, tengo que considerar usar dispositivos que tengan llenado automático, ¿sí? Y dentro de lo posible que el circuito tenga dispositivos de alambre calefaccionado, ya que las trampas de agua obligan a abrir más sistemáticamente el equipo. Si voy a tener trampas de agua, tengo que estar seguro de mantener las trampas de agua en posición de equilibrio. Esto no está recomendado de rutina en pacientes con COVID-19 porque son de mayor costo, son de utilización más compleja, no son habitualmente los más utilizados en las unidades de terapia intensiva, entonces si uno está entrenado y está poco familiarizado puede cometer más errores, genera mayor carga de trabajo, pero se pueden utilizar y son muy buenos en términos de rendimiento y en términos de humidificación. Entonces, si yo voy a usar un humidificador activo, tengo que utilizar filtros sí o sí en las dos ramas, tanto en la inspiratoria como en la expiratoria. Hay respiradores que ya traen filtros bacterianos por dentro, como puede ser el Puritan Bennett 980, pero hay equipos, como los Drager, por ejemplo, que no traen filtros por dentro y hay que ponérselos por fuera. Entonces, asegurarnos el correcto filtrado tanto de la rama inspiratoria como expiratoria, ya sea con filtros bacterianos, virales bacterianos, electrostáticos o mecánicos. Y antes de conectar al paciente y después de la I, y después del humidificador pasivo, lo que voy a conectar es un sistema de aspiración cerrado. El sistema de aspiración cerrado lo que me va a permitir es un correcto cleaning de secreciones, un manejo adecuado de secreciones, sin la necesidad de desconectar al paciente del respirador, disminuyendo el riesgo de aerosolización. Entonces, en todos los pacientes con COVID-19 vamos a usar sistemas cerrados de aspiración. El sistema cerrado de aspiración va colocado por delante del humidificador entre el tubo endotraqueal y el humidificador pasivo. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con COVID y no tiene, y sí tiene broncoespasmo, y tiene un paciente que necesita aerosolterapia? Bueno, lo que tengo que hacer es pensar que vamos a evitar hacer nebulizaciones por el riesgo de aerosolización,
y vamos a utilizar sistemas de MDI, ¿sí? Inhaladores de dosis medida, con aerocámaras plegables. La aerocámara plegable va colocada entre la I y la rama inspiratoria y se abre para hacer el disparo del aerosol. Tengamos en cuenta que para evitar desconectar el sistema, porque si yo acá tengo colocado un humidificador pasivo con filtro, voy a tener que sacar el humidificador, conectar al paciente y hacer el aerosol para que el aerosol no choque acá. Yo lo que puedo utilizar son humidificadores pasivos, como este de Hudson Givet, que se llama HumidFlow, que lo que tiene este humidificador pasivo es un giro que abre el centro del humidificador o lo cierra, manteniéndose como un HME común, o cuando lo abro, como un dispositivo para aerosol terapia, permitiendo el pasaje del aerosol a través del humidificador. El problema, que cuando este dispositivo está colocado en formato de HME, no tiene filtro bacteriano. Entonces, si yo voy a hacer aerosoles y voy a colocar la aerocámara detrás de la I y voy a usar este tipo de humidificadores para no abrir el circuito, tengo que asegurarme que en la rama inspiratoria y expiratoria, en la salida del respirador, haya filtro bacteriano. Otra cosa que puedo hacer, si no tengo esos humidificadores como los que les mostré, que se abren para poder hacer los aerosoles sin desconectar, puedo colocar la aerocámara plegable por delante del humidificador pasivo, entre el tubo endotraqueal y el sistema de aspiración y el humidificador pasivo. De esta manera, lo que yo voy a necesitar son conectores que me permitan conectar el sistema cerrado de aspiración o el tubo endotraqueal a la aerocámara, y otro conector que permita conectar la aerocámara al humidificador pasivo. ¿Este formato sirve? Sí, este formato sirve para entregar aerosoles. Ahora, ¿cuál es la limitación de este formato? El espacio muerto instrumental. Ustedes piensen que todo lo que está por delante de la I, sea humidificador pasivo, sea corrugado, sea tubo endotraqueal, todo esto es espacio que no genera intercambio gaseoso. Esto se lo conoce como espacio muerto instrumental. Y uno puede decir, bueno, pero es poco. Bueno, consideren que el humidificador pasivo convencional tiene alrededor de 60 milímetros, un conector tiene aproximadamente 20 mililitros, no milímetros, perdón, 60 mililitros, un conector 20 mililitros, y un sistema cerrado de aspiración, el conectorcito de plástico, tiene aproximadamente 7 mililitros. Si ustedes suman todo esto, son 87 mililitros de ventilación efectiva que se pierden en el pulmón. Con lo cual, si ustedes tienen un sistema armado con este formato, e inclusive tienen, lo que les mostré anteriormente, un dispositivo colocado en el medio que permita la aerosolización, como esto, piensen que de acá hasta acá, todo esto es espacio muerto. Esto puede llegar a ser 120 mililitros. Si ustedes tenían 400 dBT, la ventilación efectiva no va a ser más de 280 mililitros. Eso siempre y cuando hayan compensado el volumen compresible, si no, eso todavía es menos. Con lo cual, fíjense que es muy importante, sobre todo en estrategias protectoras, considerar el espacio muerto instrumental. ¿Cómo puedo hacer yo para compensar el espacio muerto instrumental? Bueno, lo que suele hacer la gente es aumentar el volumen tidal. El profesional suele, como primera instancia, aumentar el volumen tidal, pero esto no es muy recomendable en este caso, porque si ustedes aumentan el volumen tidal, lo que van a hacer es aumentar la presión de fin de inspiración. Si ustedes están en una estrategia protectora con bajo BT, lo que tienen que hacer es tratar de sostener esa estrategia. Entonces, si ustedes quieren aumentar la ventilación efectiva, es preferible hacerlo a expensas de aumentar la frecuencia respiratoria y aumentar el volumen minuto a expensas de aumento de la frecuencia respiratoria y no del volumen tidal. Ya vamos a ver en estrategias ventilatorias que una de las principales estrategias en términos de protección pulmonar es mantener una baja presión de trabajo con un driving pressure por debajo de 15, con una plató por debajo de 30, con lo cual aumentar el volumen tidal va en contra de esta estrategia protectora. Entonces, en términos de consideraciones finales relacionadas a interfaces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a armar un respirador es chequearlo, chequear su correcto funcionamiento. Esto tiene que ser una sistemática de trabajo. Siempre hay que hacer el chequeo del equipo antes de comenzar a utilizarlo. Después, corroborar un correcto filtrado y humidificación. Esto es, tener un sistema de humidificación pasiva con filtro o chequear si el humidificador pasivo no tiene filtro, colocar filtros virales bacterianos a la salida del respirador. Utilizar siempre sistema cerrado de aspiración. Esto es condición sine qua non también porque evita la apertura sistemática del sistema. Y administrar aerosol terapia mediante aerocámara espiralada y MDI solo si es necesario. No se hace aerosol terapia de rutina porque el paciente esté ventilado. Se hace aerosol terapia en situaciones clínicas que obliguen a hacerlo, como por ejemplo broncoespasmo.
Y como condición sine qua non es evitar abrir el circuito. Esto es una estrategia que tenemos que tratar de sistematizar en nuestra cabeza y en nuestro equipo de trabajo. Nosotros, en pacientes con COVID, tenemos que asegurarnos de armar la interfase de manera tal que no sea necesario abrir el circuito sistemáticamente. Por último, recordar que todo paciente en ventilación mecánica es un paciente que nos expone a potencial riesgo de contaminación, con lo cual hay múltiples situaciones relacionadas a la interfase paciente-ventilador que nos expone a nosotros a contaminación y a contagiarnos, ¿no? Como es el proceso de intubación o el recambio de un tubo endotraqueal, el cambio de humidificadores y filtros, que hay que abrir el sistema, el cambio de sistema cerrado de aspiración, la toma de muestras, el vaciado de trampos de agua o eventualmente desconexiones accidentales. Si uno entra a trabajar con el paciente, es posible que en la movilización del paciente termine desconectándose y eso nos expone a la aerosolización. Por todo esto, es menester ingresar con máximo nivel de seguridad a atender a cualquier paciente que esté en ventilación mecánica por COVID, ya sea por el simple hecho de entrar a monitorear las interfaces. Así que recuerden cuidarse y cuidar al equipo de salud siempre. Les agradezco mucho su atención y cualquier consulta o duda me la pueden hacer a través de Twitter o a través de mi mail. Espero que les haya gustado. Saludos a todos. Buenas, ¿cómo están nuevamente? Mi nombre es Javier Dorado, soy kinesiólogo especialista en cuidados intensivos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y vamos a ver la parte práctica del módulo de interfaces. Como ustedes sabrán, una interfaz es toda conexión física y funcional que vincula dos sistemas independientes. En este caso vamos a hablar acerca de las que vinculan tanto física como funcionalmente un ventilador mecánico y el sistema respiratorio de los pacientes que abordamos en la unidad de cuidados intensivos. Lo que vamos a ir viendo es hacer una pequeña descripción de cada uno de los dispositivos desde el paciente hacia el ventilador en orden consecutivo. Vamos a hacer una pequeña descripción, el principio de funcionamiento de cada uno de estos y la frecuencia de cambio que debemos utilizar en la práctica clínica. El primer equipo que el primer instrumento que vamos a utilizar para vincular el paciente al ventilador va a ser un tubo orotraqueal. En este caso son tubos de PVC que podemos dividirlos anatómicamente en tres segmentos: un cuerpo, un extremo proximal al paciente y un extremo distal. Vamos a hacer una breve descripción de cada uno de ellos. El extremo distal al paciente cuenta con el conector universal que sirve para adecuar este dispositivo a todo lo que requerimos habitualmente para sostener la ventilación adecuada de los pacientes, tanto como las tubuladuras que vinculan el paciente al ventilador, como circuitos cerrados de aspiración que veremos a posteriori, sistemas de humidificación, bolsa de resucitación manual, tubos, piezas en T para realizar pruebas de ventilación espontánea. Todo lo que ustedes deseen va a poder conectarse al conector universal. Por otro lado, en el cuerpo vamos a encontrar distintas grabaciones que se realizan en el cuerpo del mismo, donde vamos a ver en primer lugar grabado distintos niveles de distancia desde el extremo distal del tubo hacia la situación en la cual nosotros estemos evaluando. Esto tiene por objetivo, una vez constatada la posición del tubo orotraqueal, poder mantenerla en la misma posición sin necesidad de realizar imagen radiográfica de forma rutinaria en nuestros pacientes. Por otro lado, vamos a encontrar una línea radiopaca, como pueden observar ustedes en la imagen. La línea radiopaca tiene por objetivo realizar este primer control de la posición del balón. Recuerden que el fin de la línea radiopaca, que coincide con el extremo distal del tubo orotraqueal, debe quedar 4 centímetros por encima del nivel de la carina. Por otro lado, en el cuerpo van a observar la implantación de la línea de presión del balón de neumotaponamiento, o la línea de presión que vincula el balón testigo con el balón de neumotaponamiento. Recuerden, como su nombre lo dice, el objetivo de este balón es sellar la vía aérea y permitir la ventilación a presión positiva. La línea de presión se implanta en el cuerpo. A veces es interesante estar atento a la situación en la cual utilicemos, o en la situación en la cual queda la fijación del tubo orotraqueal, que no genere colapso de la línea de presión, porque en este caso van a quedar desvinculados tanto el balón testigo como el balón de neumotaponamiento, y en este caso no vamos a poder medir la presión real que estamos midiendo, que estamos teniendo en el balón de neumotaponamiento. La presión objetivo, recuerden que podemos medirla tanto en centímetros de agua como en milímetros de mercurio.
la presión a la cual debemos sostener el balón de neumotaponamiento es entre 30 y 25 milímetros de mercurio y entre 25 y 22 centímetros de agua. ¿Qué pasa, Javi, si no se mide la presión del balón y se pone con una jeringa? Podemos tener dos efectos opuestos entre sí, que esté demasiado insuflado y esto pueda generar interrupción de la perfusión de la mucosa traqueal y en consecuencia lesión traqueal por pérdida de la perfusión, y en sentido opuesto, si el balón se encuentra deficitariamente insuflado, vamos a facilitar, situación que no vamos a evitar con la correcta insuflado, pero sí vamos a facilitar el pasaje de secreciones que se acumulan por encima del balón hacia la vía aérea y riesgo de infecciones respiratorias. ¿Son comunes las lesiones de la mucosa traqueal por excesiva presión en el balón? Sí, son frecuentes. Los centros de crónicos lo reportan con bastante frecuencia cuando nuestros pacientes terminan en un tercer nivel y se realizan estudios para observar las lesiones en la vía aérea, se ven con mucha frecuencia. 95%. Con un 95% de la presentación. Bien, continuamos. Entonces, les decía, el balón testigo cuenta con una válvula unidireccional, que vamos a poder insuflarlo con una jeringa o con un dispositivo específicamente diseñado tanto para el control de la presión como para la insuflación del balón. Recuerden las presiones que ya mencionamos previamente. Este tubo particular cuenta con una particularidad, es un tubo especial, que es un puerto de aspiración subglótica. Como verán, presenta un conector que vamos a poner a la aspiración o a una jeringa si pudiéramos adaptarlo, y este puerto continúa hasta la zona superior del balón de neumotaponamiento y, como vemos, tiene por objetivo generar presión negativa en este punto y aspirar las secreciones que puedan acumularse por encima del balón. Bien, entonces en cuanto a la sujeción, recuerden lo que les decía inicialmente. Una vez intubado un paciente necesitamos realizar una placa de tórax de control para poder objetivar la correcta posición, ya lo mencionamos hace un ratito, y lo que es interesante es la forma en la cual fijamos el tubo orotraqueal del paciente. Recuerden que el balón de neumotaponamiento no tiene por función fijar esta estructura, sino que lo vamos a realizar a través de distintos dispositivos, distintas herramientas que podemos utilizar, como ser una venda Cambric o cinta adhesiva hipoalergénica principalmente. Lo que es importante tener en cuenta con respecto a la venda Cambric es que habitualmente suele lesionar las comisuras, así que es un riesgo bastante frecuente ver la lesión de las comisuras. Para esto, o para poder evitarlo, utilizamos algún dispositivo, como sea una gasa, que minimice la presión que se ejerce sobre la comisura labial. Por otro lado, debemos cambiarla rutinariamente cuando esté visiblemente sucia o húmeda, dado que esto también incrementa el riesgo de lesión e infección en las zonas de lesión de la piel. Y si utilizamos una cinta adhesiva, tener en cuenta que si los pacientes cuentan con vello facial, la adhesión puede llegar a ser deficitaria con riesgo de desplazamiento del tubo traqueal. A continuación, si seguimos desde el paciente hacia el ventilador, lo siguiente que vamos a encontrar es un circuito cerrado de aspiración. No es algo obligatorio, pero la verdad es que lo vamos a encontrar de rutina en la enorme mayoría de los casos, ¿sí? Si está a disposición, se lo recomendamos fuertemente utilizar circuitos cerrados de aspiración. Por el aislamiento, recuerden que los pacientes con uno de los grandes riesgos del curso de esta pandemia es la infección del personal de salud, y si tenemos la necesidad de cada vez que vamos a aspirar al paciente abrir el circuito, vamos a generar aerosolización y exponiendo de esta manera al personal de salud a posibles riesgos de contagio. En cuanto al funcionamiento del dispositivo, es bastante simple. Cuenta con un catéter de aspiración, en este caso T14 French, que está envuelto por una manga, que el objetivo de la misma es evitar el contacto exterior, haciendo que solamente quede o que solamente pueda colonizarse con las secreciones propias del mismo paciente, por lo cual no genera riesgo de infección respiratoria. Este dispositivo cuenta con varios elementos que no son idénticos en todos los dispositivos disponibles para este fin. En este caso tenemos una rosca que permite aislar el catéter de aspiración de la vía aérea del paciente, ¿sí? Para poder realizar la aspiración tenemos que girarlo y alinear el catéter de aspiración con el cuerpo de la pieza ENI para la aspiración de secreción, que se conecta con el conector universal del tubo orotraqueal. Y lo que les decía, van a encontrar también grabado en el catéter de aspiración una serie de números que no es más que la distancia desde el extremo distal del catéter
hasta el punto en el cual nosotros estemos evaluando, y el objetivo de este número es evitar generar lesión por impactación directa del catéter contra la mucosa de la vía aérea. Esto es lo que la forma correcta de realizarlo es, una vez unido el tubo orotraqueal al circuito cerrado de aspiración, progresar el catéter solo hasta el punto en el cual, vamos a verlo, solo hasta el punto en el cual coinciden las distancias que están marcadas tanto en el catéter como en el tubo orotraqueal. ¿Sí? En este caso, no sé si llega a verse claramente, tenemos 28 centímetros en el catéter de aspiración, como 28 centímetros en el tubo orotraqueal, y este es el punto en el cual vemos que el catéter de aspiración llega al extremo distal del tubo sin pasar más allá de él, y de esta manera reduciendo el riesgo de lesión por contacto directo del catéter con la mucosa traqueal. Entonces, otro de las características de estos dispositivos que cuentan con un puerto en el cual se puede instilar solución salina estéril. Tengan en cuenta que el objetivo de esta no es instilar al paciente para la aspiración, eso está contraindicado de realizarlo de forma rutinaria. Sí, el objetivo es poder limpiar el catéter de aspiración luego de la aspiración de secreciones por parte del paciente, en caso de que hayan quedado alojadas secreciones en la tubuladura o en el catéter de aspiración. En cuanto al extremo distal del dispositivo, vamos a encontrar una válvula unidireccional que tiene por objetivo transmitir la presión negativa que entregamos de la pared hacia el catéter de aspiración, y que solo vamos a accionar en el momento en el que necesitemos generar la presión negativa para la aspiración de secreciones. Y dado que esta válvula puede llegar a dañarse con el uso y permanecer sutilmente abierta y robando presión y gas del sistema respiratorio, con el consecuente riesgo de pérdida de volumen pulmonar y deterioro de la oxigenación, tiene una función donde lo que vamos a hacer es poder girar el catéter. De esta manera la válvula queda bloqueada y de ninguna manera vamos a poder generar aspiración y queda sellada la vía aérea, evitando el riesgo de fugas como recién les mencionaba. Bueno, muy bien. El siguiente dispositivo que vamos a acoplar en la interfaz del paciente al ventilador es un circuito de humidificación pasiva. Estos son dispositivos que recomendamos fuertemente su uso durante el curso de esta pandemia, dado que la mayoría de ellos, como veremos a continuación, hay algunos que no, la mayoría de ellos cuentan con filtro viral bacteriano, y esto minimiza el riesgo de aerosolización de partículas y de transmisión de la enfermedad al personal de salud, con el impacto en el sistema de salud que esto conlleva. Los sistemas de humidificación pasiva, como su nombre lo dice, tienen por principal función humidificar y calentar el gas. El principio de funcionamiento es la retención del calor humedad a través de esta membrana que ustedes observan en el dispositivo, que cuenta con sales de calcio que tienen por objetivo realizar la retención de la humedad exhalada por parte del paciente. Por eso es importante que para su correcto funcionamiento queden siempre ubicadas por delante de la pieza ni de las tubuladuras, porque tienen que estar expuestos tanto al gas inhalado como al gas exhalado. Cuando el paciente exhala, el gas húmedo y caliente queda retenido en las fibras del humidificador pasivo, y durante la siguiente inspiración van a ser entregadas al gas inhalado, mejorando el acondicionamiento del mismo, haciendo que el mismo se entregue caliente y húmedo, lo cual mantiene el correcto funcionamiento del sistema mucociliar del sistema respiratorio de los pacientes y facilitando la evacuación de secreciones en caso de que el paciente lo requiera. Por otro lado, este dispositivo cuenta con una membrana que oficia de filtro bacteriano. La característica de esta membrana es un filtro electrostático que tiene por función, a través de la carga eléctrica que se genera estática entre sus partículas, retener las partículas en el gas exhalado y de esta manera evitar el paso de tanto bacterias como virus del paciente hacia el equipo, contaminándolo con el potencial riesgo de contaminación cruzada. Por otro lado, van a encontrar un puerto que va a estar cerrado con este dispositivo. Este puerto, si el paciente se encuentra ventilando espontáneamente, puede cumplir en realidad varias funciones. Podemos medir dióxido de carbono, podemos agregar oxígeno si el paciente se encuentra ventilando espontáneamente. Lo que es importante es que siempre estemos atentos a que mientras el paciente se encuentre ventilado a presión positiva, el puerto quede cerrado para evitar fugas que pueden llevar a disminuir la eficiencia de la intervención que estamos practicando. La utilidad de estos dispositivos en cuanto a la duración de uso depende
de las características del paciente en el cual los estemos utilizando. Las guías recomiendan cambiarlo cada 48 horas si el paciente presenta como antecedente de ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o entre 76 y 92 horas si el paciente no cuenta con este antecedente. Por otro lado, nuestra recomendación es solamente cambiarlo en caso de que el funcionamiento del dispositivo no sea el adecuado. Ahora vamos a ver cómo podemos identificar esta situación, o en caso de que se encuentre visiblemente sucio, impactado con secreciones, o que incremente la resistencia al flujo exhalatorio durante la ventilación mecánica. En cuanto a la eficiencia del dispositivo, está bien demostrado que la condensación en el dispositivo que está por delante del humidificador pasivo, es decir, en el tubo orotraqueal, es un buen signo acerca del correcto funcionamiento de los sistemas de humidificación pasiva. Otros dispositivos que cumplen con la misma racional en cuanto a su función, que es humidificar y calentar el gas inhalado, no cuentan con filtros bacterianos virales, por lo cual no es recomendación por parte del equipo de docentes del curso utilizarlos, ¿sí? El principio de funcionamiento es exactamente el mismo. En cuanto a la calidad de humidificación y calentado, están bien documentados que son eficientes cualquiera de los dispositivos que observamos en la imagen. Sin embargo, el hecho de no contar con filtro bacteriano y el riesgo de infección por parte del personal hace que desaconsejemos el uso de estos dispositivos. Bueno, en caso de que el paciente requiera aerosol terapia, recomendamos utilizar estas aerocámaras plegables que deben incorporarse en el circuito que une el sistema respiratorio del paciente al ventilador, y lo debemos incorporar en la rama inspiratoria, quedando colocado en todo momento y solo desplegándolo ante el momento de accionar los aerosoles o los fármacos inhalados. Bajo ningún concepto vamos a recomendar el uso de nebulizadores jet, dado el riesgo de aerosolización, y tampoco aerocámaras no plegables que no permitan mantener colocadas las mismas en el dispositivo. Bueno, a continuación debemos incorporar las tubuladuras que conectan el ventilador al circuito que acabamos de ver hasta el momento. En la terapia intensiva van a encontrar tubuladuras simples, sin trampas de agua, una rama expiratoria, o pueden encontrar también tubuladuras con trampas de agua. La racional de funcionamiento es exactamente la misma. No vamos a recomendar usar de rutina humidificación activa, así que la indicación sería inicialmente utilizar tubuladuras simples sin trampas de agua. Javi, ¿se usa la capnografía de rutina en la terapia intensiva? No se usa la capnografía de rutina en la terapia intensiva. Podemos utilizarlo como una estrategia de monitoreo avanzado en pacientes, si utilizamos capnografía volumétrica, pacientes con deterioro severo del intercambio gaseoso, pero no, de rutina no lo utilizamos. ¿Puedo utilizar el circuito para otro paciente? ¿El mismo circuito? La indicación es no utilizar el mismo circuito para distintos pacientes. Hay circuitos o hay tubuladuras que son reesterilizables, las cuales no vamos a aconsejar utilizar en esta situación de pandemia, dado el deterioro de las características mecánicas que sufren las distintas tubuladuras ante el procedimiento propio de la esterilización de las mismas. Les recomendamos fuertemente, una vez seleccionadas las tubuladuras, realizar el chequeo del ventilador que vayan a utilizar para ventilar al paciente en cuestión con las tubuladuras ya colocadas, para que el ventilador pueda conocer las características mecánicas de la misma y el volumen de gas que queda alojado en las tubuladuras durante la ventilación mecánica. En cuanto al tiempo de uso, recomendamos no cambiar las tubuladuras de forma rutinaria, solamente realizarlo en situaciones donde podamos verla visiblemente sucia o que por algún motivo la falla del material haga que pierdan su eficiencia en cuanto a su funcionamiento. Para el montado de las tubuladuras en el ventilador mecánico, sugerimos utilizar como interfaz filtros bacterianos virales con objetivo de minimizar el riesgo de colonización de los dispositivos del ventilador mecánico, en este caso con gérmenes exhalados por parte del paciente. Para el filtrado del gas exhalado tenemos distintas estrategias, ya mencionamos alguna cuando hablamos de humidificadores pasivos con filtro bacteriano. Tenemos filtros bacterianos virales con electrostáticos, con carga eléctrica, que filtran a través de la carga eléctrica entre las distintas partículas que lo atraviesan, o filtros mecánicos, que es una lámina de fibra de vidrio plisada que tiene poros de pequeño diámetro y tiene por objetivo la retención mecánica de las partículas exhaladas por parte del paciente.
La eficiencia de ambos dispositivos suelen ser homologables, si bien los filtros mecánicos tienen una calificación EPA algo superior a los filtros electrostáticos. Hay algunos ventiladores, como el que tenemos acá en nuestro centro de simulación, que cuentan con filtros bacterianos virales incorporados en el dispositivo, por lo cual, en caso de que el ventilador que estemos utilizando lo disponga, no hace falta incorporar un filtro bacteriano en el puerto o en la fase expiratoria del ventilador. Bueno, para ir cerrando ya el taller, lo que vamos a ver es todos los distintos dispositivos de interfaz entre el paciente y el ventilador que acabamos de ver, ya montados, la forma en la cual deberíamos utilizarlos en la práctica clínica. El tubo orotraqueal con su correcta fijación, en este caso utilizamos cinta adhesiva, el puerto para insuflado del balón, el puerto de aspiración subglótica, circuito cerrado de aspiración, donde conectado, en este caso no lo tenemos, pero conectado a la aspiración cerrada a la aspiración de la pared, un humidificador pasivo en este caso con filtro antibacteriano viral. Tenemos las tubuladuras montadas y colocado. En este caso recuerden que como este ventilador tiene un filtro exhalatorio, no hace falta colocar un filtro bacteriano en la implantación de la rama exhalatoria, pero sí en la rama inspiratoria utilizar un filtro bacteriano, por lo cual en este caso vamos a tener una doble barrera de filtrado, tanto en la rama inspiratoria con el filtro bacteriano viral que tenemos acá, como con el humidificador pasivo, y en la rama exhalatoria por el humidificador pasivo que está interpuesto al gas exhalado y el filtro que dispone el ventilador previo a la salida del ambiente. Otra cosa interesante de la cual no hablamos es tener en cuenta la función y el correcto uso de los brazos con objetivo de evitar la tracción del tubo y el riesgo de desplazamiento del tubo orotraqueal o en su máxima expresión la extubación accidental por parte del paciente. Y otro de los aspectos que queremos remarcar es si estamos utilizando, como para corregir esta situación, si estamos utilizando humidificadores pasivos, recuerden que para evitar la impactación con secreciones por parte del paciente debemos ponerlo en una situación superior en cuanto a la horizontal con respecto a el tubo orotraqueal. Si estuviéramos utilizando humidificación activa, las tubuladuras deben quedar hacia abajo para que drene el agua condensada hacia las trampas de agua que deben ubicarse en esta situación. Bueno, muy bien. Javi, en el caso de tener un ventilador que no tiene filtro exhalatorio, debemos colocar un filtro bacteriano viral, tanto puede ser el filtro mecánico o un filtro electrostático, previo a la conexión de la rama exhalatoria con el ventilador. Y en este caso suplimos la falta del ventilador de un filtro exhalatorio con un dispositivo que podemos agregar nosotros en la práctica habitual. Gracias por todo, espero que haya sido lo suficientemente claro como para ayudarlos en su práctica clínica y cualquier situación están los contactos a su disposición.